Muy buenas, es un placer estar con todos ustedes. Soy Rafael Alemany, catedrático emérito de la Universidad de Alicante, donde he enseñado y enseño y trabajo literatura medieval, fundamentalmente del ámbito catalano o valenciano balear, aunque también con incursiones a otras literaturas, fundamentalmente hispánicas. Es un placer poder presentar hoy a nuestro invitado a las conversaciones con la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, que consisten en ofrecer un breve flash, pero suficientemente representativo, que permita dar a conocer al gran público a personalidades de la investigación, de los estudios literarios, en el sentido más amplio posible, tal y como corresponde a una sociedad que se llama de literatura general y comparada. Nos atendremos a estos dos parámetros para intentar fundamentar la pequeña entrevista que haremos a nuestro invitado de hoy. Es el profesor Carlos Salvar, un especialista de primera magnitud en filología románica, doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba y también por la Universidad Hebrea de Jerusalén, una persona vinculada a todas las grandes asociaciones o sociedades dedicadas a los estudios literarios en el sentido más amplio del término, en las cuales ha ocupado, en los más de los casos, cargos de alta responsabilidad. Pongamos por caso la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, de la que fue uno de los cofundadores, y que la presidió, siendo yo vicepresidente con él, la Asociación Internacional de Hispanistas, la Sociedad Roncesvalles y la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, que también presidió, entre muchas otras. También fue director del primitivo Instituto Centro de Estudios Cervantinos, adscrito a la Universidad de Alcalá de Henares y hoy transformado en Instituto de Investigación de Estudios Medievales y del Siglo de Oro. Es un placer singular y entro en materia ya, además, porque el profesor Álvar y yo nos conocemos desde nuestra más tierna infancia, quiere decirse desde el año 1976, cuando él, con un poco más de ventaja que yo, por edad, empezábamos a cursar nuestro posgrado en el marco incomparable del Palau Recasens del barrio gótico de Barcelona, sede de la Academia de Buenas Letras, donde tuvimos la suerte y la fortuna de tener como maestro al profesor Martín de Riquer Morera. Empecemos por el principio. En primer lugar, Carlos, tus orígenes, origen de tu vocación por los estudios literarios. ¿A qué te remonta la memoria? ¿Qué recuerdos de la primera motivación, aunque pienso que pueden ser fáciles de imaginar? Y, para no tener que interrumpirte con una segunda micropregunta hasta que pasemos a otro tema, tu formación académica. Solo orígenes y formación. ¿Cómo surge la llamita y cómo es tu formación académica? Sí, brevemente. Sí, hay preguntas que, por sencillas que parezcan, son difíciles de contestar. La verdad es que casi puedo decir cuándo empezó mi vocación de estudioso, pero me interesaba todo. O sea, desde los insectos hasta la botánica o la geografía, la literatura, la lingüística. Pero digamos que el momento esencial fue cuando mi padre publicó La vida de Santa María Egipciaca en la colección Aula Magna, que me la dedicó. Yo debía tener 16 años por ahí, o 17, y me parecía que era un deber filial
leerse La vida de Santa María Egipciaca, y me la leí en castellano medieval. Y a partir de ese momento dije, hombre, esto está bien. Pero aún así hice lingüística, estudié lingüística, digamos que la tesina, el trabajo de fin de carrera me lo dirigió Rafael Lapesa. Y ya después de la lingüística fue cuando decidí dedicarme a literatura medieval, que me atraía mucho, y además tuve la posibilidad de irme a trabajar con Riquer, y eso ya fue para mí fundamental. Muy bien. Entonces eres un curioso impertinente desde tu más tierna infancia. Sí, en el siglo XVIII habría hecho maravillas. Lo que pasa es que... Bueno, pero no ha estado mal las maravillas que has hecho a lo largo del XX y las que haces en el siglo XXI. No se puede pedir más. Has mencionado a don Rafael Lapesa como director de tu trabajo inicial de fin de grado, diríamos ahora, tesinas llamábamos entonces. ¿Algún otro gran maestro de esos de poesía? Bueno, has mencionado a Martín de Riquer, ya lo hemos mencionado en 2 ocasiones. ¿Recuerdas algún otro persona de estas de peso? Sí. Buenos podemos tener muchos y malos también, pero siempre hay los que marcan. Después de ese momento, yo fui a Río de Janeiro a un congreso de filología románica. Yo estaba recién doctorado, o sea que eso debía ser en el año 76, 77, y me presidió Luciana Estegaño Picchio, una de las grandes maestras italianas, pero era lusitanista, especialista además en literatura medieval, pero también brasileña. Y después fui a congresos con Riquer, que me presentó a Roncaglia, a Bárbaro, es decir, a los grandes de la filología italiana, a los grandes romanistas de la filología italiana. Y para mí, Luciana fue una excelente maestra. Fui a estudiar a Roma, estuve un año en Roma para estudiar literatura portuguesa, solo dedicarme a los trovadores, a los gallego-portugueses, y después la relación con Roncaglia y con el grupo de Nápoles, Bárbaro, porque los lectores de italiano de Barcelona eran todos napolitanos desde tiempos de Bárbaro, y eso me facilitó mucho el acceso a Bárbaro. Y después con el resto de la filología italiana, que era la más importante, la romanística italiana. Sin duda. Era la más importante, ¿no? Tenemos resueltos los orígenes. Después tu trayectoria como docente, porque es una trayectoria paseada, siempre con un punto de referencia a partir de un momento que es Alcalá de Henares. Irás aquí, irás allá, pero Alcalá es la gran plataforma. Pero brevemente también podías dar los hitos del itinerario. Sí, primero fui a Roma, como acabo de decir. Estuve en Roma un año, después con viajes sucesivos. Después tuve una beca, después saqué la cátedra en Murcia y me fui un año a Harvard, donde estuve recién estampillado como catedrático. Me fui a Harvard porque en Murcia no se habían acostumbrado todavía a mí, podía ausentarme. Y después fui a Treveris, a Alemania, también con otra beca de la Fundación Humboldt, y estuve otro año, pero con la desgracia de que en Alemania me nombraron vicerrector en Alcalá y tuve que regresar, de manera que ese año lo interrumpí para volver a Alcalá y ajustar un poquito las cosas y volverme a marchar. De manera que han sido las 3 grandes salidas en mi vida han sido esas, pero después me fui a Basilea y estuve 4 años en Basilea, y estuve después en Ginebra 16, 17 años estuve en Ginebra. De manera que, pero iba y venía de Suiza, que está aquí al lado, como quien dice, todas las semanas. Sin dejar Alcalá. Claro. Yo tenía dedicación a tiempo parcial en Alcalá, y entonces me iba el martes por la mañana a Ginebra o a Basilea y volvía el jueves por la tarde, y el viernes y el lunes daba clases en Alcalá. En Basilea, si no recuerdo mal,
ocupaste la vacante que dejó Germà Colón. Sí, así es. Y tuve la suerte amigo. y tuve la suerte de poder tratar de cerca a Germà Colón, que bueno, estaba en una situación familiar un poco complicada, tenía enferma la mujer y bueno, Marie-Louise. sí, sí. Y bueno, fue una relación muy agradable, paseamos mucho por Basilea, es muy agradable. Muy bien. Pasemos al campo de la investigación propiamente dicha. Eres un romanista y has tocado todas las teclas posibles, desde el punto de vista del espectro de las lenguas o de las tradiciones literarias vehiculadas en esas lenguas. Tienes producción sobre temas franceses, sobre temas occitanos o provenzales, sobre temas castellanos, gallego-portugueses e incluso sobre temas catalanes e italianos, obviamente. Catalanes también. no tanto, catalán yo diría que no, porque al formarme en Barcelona, además con grandes catalanistas como el aquí presente. No había lugar. No había lugar, aquello no tenía sentido. Y Lola Badía, Lola. y Espadalé, Antonio Espadalé. Sí, no tenía ningún sentido dedicarse a medieval, todos de la misma escuela además, y además Riquer vivo todavía. No había que respetar un poco. Está clarísimo. Esto en cuanto a las tradiciones, a las lenguas, los trabajos que has publicado sobre esas distintas tradiciones literarias, pero también has tocado una multiplicidad de géneros, desde la poesía, la épica, la poesía lírica, la novela, los orígenes del roman courtois, toda la materia de Bretaña, los diversos tópicos de la materia de Bretaña y su rifacimiento en las distintas tradiciones nacionales. ¿Podrías decirnos cuáles son los hitos de tu producción desde el punto de vista del buen sabor que te han dejado a estas alturas de tu vida? Supongo que has disfrutado en todo porque nos conocemos y sabemos que disfrutamos en estas cosas, pero quizá tienes unas referencias de mayor interés, o no, o te ha interesado todo por igual. Volvemos a lo de las preguntas. Esto es como decirle a unos padres o a un hijo, ¿a quién quiere más? A quién quiere más, ¿no? A su papá, mamá. Es complicado, es complicado. La verdad es que he tocado un poco todo porque todo me interesaba y quería profundizar en cada una de las cosas. La verdad es que sí que, bueno, me he dedicado más a artúrica, a la literatura artúrica, porque quizás es donde ha habido más aceptación por parte del público, que no es, tampoco yo no iba buscando el aplauso general, ni mucho menos, sino lo que a mí me gustaba, pero, y eso da también motivo para otras reflexiones, he dedicado mucho tiempo a la traducción de textos, ¿no? Tienes un libro importante sobre la traducción y la recepción a las traducciones. Sí, pero por eso digo que realmente en cada sitio que he ido trabajando, cada tema, ha habido elementos que, por dispersos que parecieran, en el fondo iban todos en una misma dirección, que era el conocimiento del texto, el conocimiento de la época, ¿no? Que es un elemento que a mí me interesaba mucho, la cultura que se iba desarrollando detrás de esa época. Perfecto. Vamos a nuestro bloque final. ¿Qué potencialidades tiene para ti el comparatismo como estrategia metodológica, ya que estamos en una sociedad española de literatura general y comparada? Vamos ahora a lo de la comparada. Sí. Y desde la óptica de un romanista. De un romanista, sí. ¿Cómo se come todo esto? También es complicado porque ya sabemos que el comparatismo tiene distintas facetas y ha dado lugar a muchas interpretaciones, a veces un poco sesgadas, ¿no? Pero creo que desde luego lo más importante es que a través de la comparación se puede llegar a conocer la verdad de un texto, se puede conocer el origen, y también el destino de ese texto. Es decir, que no es comparatismo
estudiar dos personajes en una obra. No, desde mi punto de vista. Es comparatismo estudiar un género, como puede ser estudiar la épica en todo el occidente europeo, porque eso nos va a dar mucha luz sobre lo que significa ese género en un momento dado y en un ámbito muy determinado. El amor cortés, pues evidentemente no se puede estudiar la poesía de Cancionero sin saber antes quiénes eran los trovadores, o no se puede estudiar poesía portuguesa o poesía italiana, incluido el Dolce Stil Novo, Petrarca, bueno, sin saber quiénes eran los trovadores. Esa es la riqueza, además es riqueza. En mi época joven, claro que yo tengo algunos años más que tú y quizás no lo hayas conocido, pero en mi época joven parecía que la literatura española medieval había surgido así como una planta de generación espontánea. Y poco a poco hemos ido demostrando, creo, que no, que de espontaneidad nada y que todo forma parte de un mismo tejido con distintos flecos, pero un mismo tejido. Esto es un filón altamente interesante y voy a decantarlo hacia un ámbito algo más restringido. ¿No te parece que, habiendo en España una serie, en la España actual, una serie de tradiciones literarias seculares que tienen sus orígenes en la existencia de diversos reinos anteriores a la configuración del actual Estado-nación, no se le saca suficiente productividad a un comparatismo aplicado a las distintas tradiciones literarias? A mí, como más inclinado a la literatura catalana, a veces echo a faltar, no digo ya en colegas, sino en estudiantes míos, la cerrazón en banda que hay, tiene un poco de relación con lo que tú decías, a decir, bueno, lo mío es la literatura catalana, no me hables de relaciones de obras de Italia o de Petrarca o de Boccaccio, que me lo vas a complicar más, eso no me interesa. Y se está transmitiendo una parcelación excesiva, como si las literaturas surgieran por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo que tú decías, desde una perspectiva ampliamente románica, decía, no tendría una potencialidad que con una gracia didáctica le podríamos sacar más jugo a esto. Sí, lo que pasa es que vosotros que estáis en zonas bilingües, en fin, en Cataluña, en Valencia, en el País Vasco o en Galicia, por ejemplo, tenéis la suerte de pertenecer a dos culturas distintas, en cierta medida dos culturas diferentes, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Pero nuestros estudiantes no saben nada más que una cosa. Creen que saben una cosa. Además de creer que saben eso, creen que saben inglés. Y realmente es ese es un problema. Para hacer comparatismo es necesario conocer varias lenguas, varias culturas, haber salido un poco, y que es lo que ocurría ya desde los inicios, ¿no? Me da igual, puede saberse árabe, hebreo, o se puede saber latín, y se puede saber griego, y se puede saber lenguas nórdicas o eslavas, me da igual. Pero hace falta tener culturas distintas para ver la diferencia que hay entre una cosa y otra. Y eso es un peligro que se está perdiendo. Por eso los grandes comparatistas serán de zonas centroeuropeas, donde dominan dos, tres lenguas sin ninguna dificultad. E Italia, que ha hecho un gran esfuerzo por, pues con el alemán, con el francés y con el portugués, menos con el español. Pero con el catalán también en Italia hubo mucha, pero por razones ideológicas con el castellano no querían saber mucho. Pues es hora de ir acabando, por desgracia. La pregunta casi obligada. ¿Se van a perder los libros? ¿Lo digital nos va a comer por completo? ¿Existen libros digitales propiamente dichos? ¿Desaparecerá todo esto que tenemos aquí en la magnífica biblioteca del Ateneo? ¿Cómo ves tú esta dicotomía? ¿La ves comparable a la de la imprenta y el manuscrito?
Vamos a ver, yo creo que el libro de ocasión, quiero decir, ese de circunstancias, el que surge, el bestseller, va a ir desapareciendo seguramente. Creo. Porque, en definitiva, uno los lee y son libros que después no valen para nada. Los libros de circunstancias, sí, que tienen una el actualidad efímera. El de verano. Sí. Sin embargo, hay otros libros que no pueden desaparecer bajo ningún concepto. Cualquiera de nosotros que queramos saber lo que ha ocurrido, tenemos que utilizar libros del siglo XVI, no voy a decir del XV, dirán, bueno, pues son incunables. No, bueno, bien, lo que queramos. Pero desde el siglo XVI en adelante no es raro que nosotros utilicemos libros del siglo XVIII, de la primera mitad del siglo XX o de antes de ayer. Lo que la Internet, la gran ventaja que tiene es que ha facilitado muchísimo el acceso a ese tipo de obras que son tan difíciles de conseguir. A veces bastaría que hubiera una gran biblioteca de libros antiguos digitalizados y a lo mejor bueno, no sé si se perderían, pero se tendrían que seguir haciendo. El libro es una maravilla. Es tan perfecto en sí mismo como el tornillo, que no necesita más. Con esta magnífica conclusión damos por acabada este breve flash en el que el profesor Carlos Albar, con su verbo preciso y precioso, nos ha dado unos cuantos flashes sobre aspectos que tienen que ver con nuestro objeto de interés. Muchas gracias, Carlos, que permanezca el libro y que podamos seguir viendo cómo entrevistan a quienes nos sucedan aquí mismo dentro de muchísimos años. Gracias a la Sociedad de Literatura General y Comparada, que tiene todavía este interés por los libros y por la comparación, y por la comparatística, para decirlo de alguna manera. Eso es maravilloso. Muchas gracias a ti de nuevo. Un placer.